Buenas noches con todos. Bienvenidas los representantes de los medios de comunicación, las diferentes carteras de Estado. Creo que esta vez no nos acompaña el señor alcalde, y los representantes de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, así como los ministros de Estado. Bien, en la tarde hemos tenido algunos eventos más, algunas tentativas de perturbación, especialmente en la provincia de Cotopaxi, que ya van a ser referidas por el ministro del Interior. La situación en la ciudad de Quito, salvo una manifestación que se ha dado en la tarde y algunos incidentes aislados con estudiantes en la mañana, se mantiene más o menos dentro de las mismas condiciones. Ha habido también otras tentativas de posicionamiento en el oriente por parte de algunos grupos, pero sigue siendo el escenario de grupos focalizados, actuando de manera independiente y obviamente sin un direccionamiento muy claro. El estatus entre la mañana y la tarde representa un ligero incremento en el número de manifestantes. Obviamente nosotros seguimos atentos a los hechos que se han dado en las diferentes provincias, que básicamente son 3 provincias las que presentan un poco más de perturbaciones y sobre las cuales ha venido actuando exclusivamente la policía. Y respecto de nuestra posición en cuanto a la posibilidad de los diálogos, ha habido algunos acercamientos esporádicos, pero todavía no tenemos ninguna conversación formal que se haya establecido entre uno o varios de los grupos manifestantes y el gobierno. Es lo que puedo referir hasta el momento. Le doy paso al ministro del Interior para que aborde un poco más de detalles. Muchas gracias al señor ministro de Gobierno. Un saludo a todos los señores ministros, secretarios de Estado, representantes de Fuerzas Armadas, Policía Nacional y demás instituciones que conforman el puesto de mando unificado, y a los medios de comunicación la gratitud por hacer este acompañamiento y esta cobertura también, que es importante. Decirles que en el transcurso de la tarde ha incrementado la violencia, y eso no lo podemos negar. Ha incrementado la violencia de estos grupos que se han manifestado ya con expresiones que estaban anticipándose desde el día sábado. Realizaron secuestro de policías en Saraguro bajo el disfraz de retención y purificación por haber invadido su territorio. El territorio ecuatoriano no es propiedad de comunidades. El territorio nacional es un territorio y un Estado de Derecho en donde todos debemos aprender a respetar la ley. Y esto es un tema ya condenable porque empiezan a elevarse estas expresiones. En Cotopaxi, de igual manera, hicieron intentos y acciones de intimidación a aquellos trabajadores de florícolas y también a aquellos trabajadores de las brocoleras que no quisieron participar en las acciones de paralización. Y ellos han sido intimidados, al igual que atacada la infraestructura. Cobardemente mimetizados, se esconden y luego desaparecen en grupos minúsculos. Se han tomado acciones, se está reforzando y se está trabajando con la empresa y con la agroindustria de la provincia para evitar que vuelvan a suceder. Pero también se ha levantado toda la información de cámaras y poder trasladar a fiscalía. Y luego dirán que hay una persecución. No se ha reprimido. El día de hoy la Policía Nacional ha utilizado menos de una docena de elementos fumígenos, gases. No ha utilizado gases. No ha habido la famosa represión de que siempre están reclamando, pero los actos vandálicos siguen en incremento y estas expresiones de violencia que a través de intimidaciones continúan haciendo. De igual manera, en la provincia de Imbabura se mantiene el cierre de vías. En muchos lugares se ha logrado, mediante el diálogo y la negociación, aperturar y mantener vías útiles, vías eficaces, vías que sirvan para la productividad. En Quito hubo 2 marchas en la tarde, la una de los guevaristas, porque esa es la identificación, que no están con los 10 puntos que está manifestando el movimiento indígena. Están con la evidente necesidad de hacer toda acción posible para evitar la judicialización de aquel grupo mariateguista que fue identificado en acciones en Venezuela y en Colombia en participación con grupos subversivos como las FARC. Y un grupo también en el norte de la ciudad que ha hecho expresiones de violencia en los puentes
colgando imágenes con uniformes policiales. Esta tarde 7 ambulancias no han podido llegar con la asistencia médica y el traslado de personas que necesitaban a los hospitales. Ahí también hay una violencia oculta que es necesario visibilizarla ya y que es necesaria paralizar. Al igual que el temor y el miedo de muchos ciudadanos que no han abierto en horas desde la tarde ya sus locales comerciales. Nosotros garantizamos y pedimos que mientras más ocupemos el espacio público nosotros, menos oportunidad vamos a dar a este grupo minoritario que siga cometiendo los actos vandálicos. En el Colegio Mejía se identificó también a varios muchachos que cometieron vandalismo, destrucción de bienes públicos, destrucción de bienes privados. Igual o de igual manera se les ha identificado y se realizará el informe correspondiente para que, en primer lugar, las autoridades del colegio tomen las medidas administrativas y luego, de ser necesario, acciones de carácter penal puedan judicializarse en conjunto con Fiscalía. Y finalmente, la información que siempre es necesaria revisarla. No todo lo que sale en las redes sociales hay que dar por válido. Mucha de información es posverdad, es fake news, y eso también hay que empezar a controlarlo desde la sociedad. Se hablaba de pozos cerrados. Fuerzas Armadas tiene el control en estos espacios, no han sido tomados y es necesario que difundamos también con la veracidad necesaria lo que está sucediendo. Hasta aquí el reporte, hasta las 18 horas de lo que está sucediendo. Se mantienen un total de 60 incidentes a nivel nacional, pocos con cierres de vías, la mayoría son ya marchas y plantones. Además, decir que no ha incrementado en un número significativo las personas que se van adhiriendo a esta manifestación, a esta protesta social supuesta, y pedir que ya más bien todos aquellos que deseen iniciar nuevamente y reactivarse y perder el miedo ocupando el espacio público puedan contactarse inclusive con la Policía Nacional de tal manera que garantice de mejor manera el desempeño de todos sus negocios y de sus microemprendimientos. Muchas gracias. Muchas gracias al señor ministro del Interior. Damos paso ahora al señor ministro de Defensa, Luis Lara. Bueno, con respecto a las versiones que por ahí se están manifestando referente a que la estación Joya de los Hachas ha sido tomado, eso es falso. Con respecto a que ha sido tomado el bloque 16, es falso. Lo que ha ocurrido el día de hoy a las 14 horas en la comunidad de Pompeya, sector de La Vaca, parroquia La Vaca, del cantón Francisco de Orellana, es que se apagó una bomba de impulso de presión. Eso es lo que ha sucedido. Los señores de Relaciones Comunitarias de la empresa Repsol están conversando con los comuneros. Eso es en cuanto se refiere a la parte de las áreas estratégicas. Por lo demás, no existe ninguna otra novedad. Gracias. Muchísimas gracias al señor ministro de Defensa. Y vamos a darle paso ahora a la señora ministra de Educación, María Brown. Muchísimas gracias, muy buenas noches con todos quienes nos acompañan. Es simplemente a esta hora darles una actualización de los datos. Una vez que concluyó la jornada educativa, tenemos el reporte de cómo avanzó el día en las instituciones educativas del país. El dato final de las instituciones educativas que se vieron afectadas por la dificultad de acceso de los estudiantes y docentes a las instituciones educativas es 148 instituciones educativas afectadas a nivel nacional. El número de estudiantes que pertenecen a estas instituciones educativas es 57.677. Están distribuidas en Imbabura 5 instituciones, en Pichincha 51, en Pastaza 15, en Cotopaxi 3, en Chimborazo 23, en Bolívar 12, en Guayas 5, en Los Ríos 1, en Azuay 2, en El Oro 12, en Loja 3, y sumando las de Pichincha del Distrito Metropolitano de Quito, 16 adicionales, es decir, 51 en lo que corresponde a Pichincha Zona 2 y 16 en lo que corresponde a Pichincha Distrito Metropolitano de Quito, en el total 148 instituciones educativas. Hemos también podido constatar que ningún estudiante ha sido víctima de ningún tipo de
violencia o inconveniente al desplazarse de sus instituciones educativas. En las instituciones que han funcionado a nivel nacional, las clases se han dado de manera normal y por lo tanto el día de mañana continuaremos con las medidas que se adoptaron el día de hoy, realizaremos un análisis al igual que el día de hoy a las 5 de la mañana para verificar en qué instituciones educativas tendríamos dificultades de acceso. Será el director distrital quien informará a la comunidad educativa las instituciones que irán a clases virtuales en caso de no tener acceso a la institución. Reiteramos el llamado a quienes participan de estas movilizaciones para permitir el paso de los estudiantes hacia las instituciones educativas, porque no hacerlo es impedir el correcto ejercicio del derecho humano fundamental a la educación, y reiterar ese llamado que ha hecho el Gobierno Nacional, aquí el Ministro de Gobierno, a un diálogo y a búsqueda de soluciones pacíficas y en acuerdos conjuntos. Respecto a lo sucedido en el Colegio Mejía, como ya lo expresó el Ministro del Interior, este es un tema que tiene que ver con seguridad. Esto está liderado por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación colaborará en todo cuanto sea necesario. Hemos mantenido la tarde del día de hoy reuniones con estudiantes de la institución y también con las autoridades para identificar quiénes han sido los estudiantes vinculados, identificar cuáles han sido las acciones que tomaron las autoridades y docentes dentro de la institución educativa para buscar prevenir que estos casos se repitan. Por información de la propia Policía Nacional y el Ministro del Interior, fueron 6 los estudiantes que fueron detenidos como parte de estos actos vandálicos que ocurrieron en las afueras de la institución y que luego se trasladaron hacia las calles aledañas a la institución educativa. Muchas gracias. Gracias a la señora ministra de Educación y ahora vamos a darle paso al señor ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera. Buenas noches. Quiero indicar que de la mañana a hoy por la tarde la situación se mantiene estable. El EMETOP está listo con todo su equipo y con su personal de las diferentes zonales y distritales para cualquier situación que se presente a lo largo y ancho del país en lo que tiene que ver a despejar las vías. De tal manera que, reitero, la situación está estable, no ha habido una multiplicación o un aumento de sitios tomados por los que hacen protesta, salvo 2 puntos de la provincia de Cañar, Coyoctor, cerca a Angas, en la vía Biblián, Chut Angas, y Quilloloma en la vía Biblián, Chut Cochancay. No tenemos otro reporte que eso. Muchas gracias. Gracias por las exposiciones, autoridades. Vamos a darles paso, si nos permiten, a las interrogantes de los medios de comunicación. Empezaremos con Gustavo Merino de TC Televisión. Muy buenas noches, autoridades. Muchas gracias por el espacio. Quisiéramos consultarles, si bien hay varias organizaciones sociales que han plegado al paro, entendemos también que hay muchas organizaciones que no se han sumado a esta actividad y que han venido trabajando con las autoridades a nivel nacional. Quisiéramos conocer eso de un lado y ratificar la situación en pozos petroleros. El ministro del Interior decía que hay bastante información falsa que está rodando por redes sociales. Sin embargo, entendemos en Pompeya hubo alguna situación que al momento ya está controlada. Sí, respecto de los diferentes gremios y organizaciones sociales que no se han sumado al paro, nosotros tenemos algunos, ¿no? Está la Cámara de la Pequeña Minería del Ecuador, está por supuesto la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, está la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, está el FENAVE, que es el sector productor bananero ecuatoriano, está el Frente de las Cámaras de Producción del Oro, está la Junta Nacional de los Artesanos, está la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador, FENACOTIP, que expresamente ha señalado que no se va a sumar, contrariamente a lo que se señala por algunos comunicados de organizaciones políticas. La Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, FENOC, asimismo ha señalado que no se va a sumar al paro nacional y además ha denunciado la presencia de un dirigente que se está tomando el nombre de ellos para supuestamente pretender que sí se ha sumado cuando la realidad es que no, porque hemos recibido el documento oficial. Está, por supuesto, la Federación Hotelera del Ecuador, el Comité Empresarial, la Cámara de Comercio de Quito, la Corpey, FedExport,
la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, Expo Flores, el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador con GOPE, la Cámara de Industrias y de Producción y la Cámara de Agricultura de la primera zona, aparte de una serie de organizaciones sociales, gremiales y campesinas que tampoco han plegado al paro. Yo quiero destacar el hecho de que, como inusualmente no se ha producido antes, esta vez hemos recibido muchas muestras de rechazo al paro por parte de una serie de organizaciones gremiales, sociales y civiles, y lo que estamos haciendo es simplemente precautelando el derecho de ellos a poder seguir laborando en paz. Ministro del Interior, no sé si quería responder sobre la segunda parte de la pregunta. Bueno, el señor ministro de Defensa ya hizo la explicación. Efectivamente, lo que sucedió en Pompeya ya se ha explicado. Lo que hubo es una bomba. Ahí no existe un pozo, hay una bomba de presión, y esa bomba de presión por el mismo guardia fue accionada a intimidación del grupo. Se ha identificado. Insisto yo en la necesidad esta de que comprendan que todo se está registrando y todo se está evidenciando para entregar a la Administración de Justicia. Y si luego Fiscalía construye casos, ahí no dirán que es persecución. Se está evidenciando todo esto y el impacto que tiene en términos de delitos financieros y ambientales. Ahora le damos paso a la periodista Karen Aro de Teleamazonas. Autoridades, buenas noches. Quiero nada más un par de precisiones, por favor. La primera, ¿cuáles son las 3 provincias que el ministro de Gobierno ha dicho que ha tenido un reporte del incremento de la violencia? Y lo otro es saber qué está pasando con el transporte público. Hay cierres en el ingreso a Quito, por ejemplo, en algunas otras provincias, y eso impide que el transporte pueda circular y la gente tiene que caminar. ¿Cuál sería el reporte que tienen al momento de esa parte? Y finalmente, si me permiten, saber si tienen ya una evaluación de daños o afectaciones en el centro histórico de Quito, porque hubo enfrentamientos con quienes intentaron llegar a esta zona, por favor. Sí, las 3 provincias donde se ha desarrollado la principal actividad son Pichincha, Cotopaxi y Pastaza. No sé si había alguna otra pregunta ahí. ¿Perdón? Señor ministro. El transporte inter e intra, a través de su representante Miguel Huamán, hizo público su rechazo al paro, de tal manera que están trabajando normalmente. Si hay obstrucción de vías, acudimos nosotros con la intermitencia que pueda darse, el despejar y el volver a encontrar nuevos escombros en la zona. Sin embargo, yo le diría que están trabajando normalmente o casi normalmente. En relación a los incidentes en el centro histórico, una manifestación que la policía se encontró acompañando hasta el sector del Banco Central, 250 personas identificadas al grupo guevarista, y luego en el ingreso al centro histórico empezaron a vandalizar, razón por la cual la policía dispersó. Y en ese mecanismo cometieron actos vandálicos alrededor del Parque de San Blas, que ha sido también identificado. Al momento ya se encuentra en normalidad el sector. Sí, se hizo las gestiones necesarias a través de las autoridades locales de policía y ya se encuentran ellos en la ciudad de Loja. Vamos con el periodista Lautaro Andrade de Ecuador TV. Ministros, buenas noches. Primero para el ministro del Interior, ¿cuántas personas han sido detenidas? Ya sabemos que son 6 estudiantes por el tema del Mejía, pero ahora que usted nos comenta a los guevaristas y a nivel nacional con estos secuestros, ¿hay personas detenidas? Y también quisiera consultarles si este tema de la inteligencia se ha podido descubrir que haya movilización de personas desde otras provincias hacia Quito. En la tarde dijeron que no, pero quisiera saber si hay una actualización del tema. Movilizaciones de movimientos hacia la ciudad de Quito desde otros territorios no hay. No ha habido ese desplazamiento. Detenidos a nivel nacional por incidentes relacionados con alteraciones del orden público y cierres de vías tampoco existe. Lo que existe es el grupo de personas que se encuentran liderando y que son parte de esta afectación, digamos, a toda la producción, y ahí hay mecanismos que inclusive rayan en la parte penal.
Los muchachos del colegio Mejía, ellos fueron efectivamente identificados y retenidos para identificación. Esa información se la procesa luego con Fiscalía y se la procesa con parte policial para la administración del centro educativo. Ahora, ministro, sería importante también que usted nos comente cómo ha sido o cómo se ha aplicado el uso de la fuerza en estos casos particulares para despejar cualquier tipo de dudas y también, si me permiten, a la ministra de Educación, si se ha planeado suspender las clases presenciales en ciertas instituciones educativas de Quito para que no se repitan situaciones como las de hoy del Mejía. El dispositivo a nivel nacional es un dispositivo eminentemente preventivo. Así es que uso progresivo y gradual de fuerza no se ha aplicado hasta el momento. Hemos utilizado 5, máximo 10 elementos fumígenos. No ha habido utilización de gas. Es decir, nosotros estamos reaccionando judicialmente, identificando a todos aquellos que cometen actos de vandalismo y conductas penales para poder transmitir a través de Fiscalía a la Administración de Justicia. Sobre el tema de las instituciones educativas, mencionar que el día de hoy vimos una afectación que equivale al 0.92% de las instituciones educativas del país. Esto ha afectado a 1.34% de los estudiantes del país. Y esto debe ponernos en contexto que, si bien es importante la continuidad educativa de toda la comunidad, sí se ha podido vivir una garantía del derecho en la gran mayoría de los establecimientos educativos a nivel nacional. Y esto no es solamente gracias a la política de contención de los hechos del día de hoy, sino también a la gran labor que han realizado los docentes, directivos de las instituciones educativas, a quienes también queremos agradecerles por ese rol importante de contención a sus comunidades y esa dedicación a la continuidad de su labor y su trabajo en la garantía de este derecho humano fundamental. Una vez hecho el análisis con las instituciones rectoras de la seguridad en el país, no se estima pertinente la suspensión de clases por cantones o generalizada. Se hará, como había mencionado anteriormente, una evaluación puntual de instituciones a las que sea difícil acceder y esperamos que hechos como los ocurridos hoy día en el Colegio Mejía no se repitan. Estamos trabajando con la institución educativa para que esto no suceda. No se han levantado alertas parecidas en ninguna otra institución educativa, en ninguna institución del país. E instamos a los jóvenes a trabajar y estudiar de manera pacífica, a ingresar y salir de manera pacífica de las instituciones educativas. Nuestro compromiso con ellos es brindarles los servicios educativos, pero también esperamos que ellos, a su vez, sean responsables de los actos que cometen. Se trata de estudiantes de secundaria, es decir, de bachillerato, básica superior, los menores de edad, que deben también responder por sus responsabilidades dentro del Código de Convivencia. Ellos se comprometen con el sistema educativo una vez forman parte de este, a actuar de manera adecuada y apropiada y, por lo tanto, como lo había comentado el ministro anteriormente, estamos haciendo los procesos administrativos para, de ser pertinente, establecer sanciones administrativas contempladas en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su reglamento, y que respeten lo también establecido en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Esa es la postura institucional y esperamos que no sea necesario suspender clases en ningún establecimiento el día de mañana, y esperamos que las personas que estén en las manifestaciones entiendan la importancia que tiene la continuidad educativa. Uno de los puntos que ha planteado el movimiento indígena es el fortalecimiento de la educación. Es incongruente e incoherente que se suspenda la educación como una medida para exigir que la educación mejore, afectando así a esas comunidades. Cerramos esta ronda de preguntas con la interrogante de Enrique Alcíbar. Ministro Jiménez, usted leyó un número indeterminado de sectores productivos que apoyan a la labor del gobierno, que están en contra de este levantamiento popular. Pero si nos ponemos del otro lado, la situación está, digo yo, ¿no?, dividida, ¿no? Porque los sectores sindicales, laborales, están en la otra vereda, son los que protestan, están al lado de la CONAIE, la UNE, por decir, la CEDOC, el FUC, todos ellos están haciendo el camino para
lo que había dicho el señor Issa para tumbar al gobierno. Entonces, frente a esa división, ¿no? También se ha incrementado hoy día, lo decía el ministro Carrillo, se ha incrementado la violencia, han secuestrado a policías. Al ministro Carrillo, ¿y qué esperar, pues, para actuar, ¿no? Claro, en base a la defensa de los derechos humanos, el respeto de los derechos humanos, hay que actuar, porque de lo contrario, mire, cuando se secuestró policías, aquí en la Casa de la Cultura fue como al 5.º día. Hoy es en el primer día del levantamiento popular donde vemos que se están dando estas situaciones. Entonces, si vamos a esperar, a lo mejor mañana va a ser tarde para los dos señores ministros. De hecho, en la lista que mencioné, me faltó inclusive señalar a la Central Unitaria de Trabajadores, que también ha hecho expreso su pronunciamiento de no plegar al paro y está totalmente opuesto a las acciones que se están realizando ahora, aparte de la FENOC, como ya la mencioné, y de los otros gremios que también ya estuve refiriendo. Respecto de esto, nosotros hemos dicho que vamos a mantener nuestra política de diálogo, pero está claro que eso tiene los límites que se los da en la ley. Y si es que se producen actos y hechos vandálicos, entonces ellos tendrán que ser puestos a órdenes de la autoridad competente y ser detenidos para investigación. Evidentemente que si se trata de delito flagrante, por supuesto que también vamos a intervenir. Insistimos en que este es un gobierno que busca la paz, que busca la reactivación. Y obviamente les queremos decir también a la ciudadanía que no se dejen manipular. Hay mucha información falsa que circula en redes sociales. Mucha información que se refiere a la supuesta toma de pozos petroleros que no es cierta, o a imágenes que son de octubre del 2019 que las están tratando de difundir para aparentar que existe el mismo nivel de movilización o de perturbación. No es así, no es real. Los focos son absolutamente individualizados y hoy, como nunca antes, ha habido muchísimos gremios y sectores sociales y sectores campesinos y de artesanos que le han dicho no al paro y no a la desestabilización del Ecuador. Así que nosotros vamos a actuar con la ley en la mano. Ya le voy a dar paso al ministro del Interior para que se pronuncie, pero estamos claros que las fuerzas de policía y las fuerzas armadas tendrán que intervenir ante la evidencia de hechos que puedan representar una contingencia seria para la seguridad de las personas, para la seguridad de la vida de las personas, para la seguridad de los bienes también, y por supuesto que no vamos a permitir la obstaculización del libre transporte de mercaderías, de bienes y de personas. Es todo, autoridades. Perdón. ¿Qué espera para actuar? Dice. Bueno, esas son las dicotomías y esas son las lógicas que muchas veces no las entendemos. Por un lado, siempre estamos buscando que la policía reaccione y por otro lado estamos cuestionando cuando la policía reacciona. Nosotros habíamos informado el fin de semana y decíamos que en la práctica esta, que no es una movilización, sino es un paro sin sentido, iba a terminar en cierre de vías, iba a terminar en secuestros e iba a terminar en la toma de áreas estratégicas. No se les ha permitido muchas de esas cosas, pero nosotros estamos trabajando. Ante esa información que se puso el fin de semana, entendieron ellos que nosotros ya estábamos preparando una represión brutal en términos de un comunicado de la CONAIE, a la que usted también debería hacer referencia. El comunicado de la CONAIE está anticipando ya que el gobierno va a actuar por fuera del respeto a los derechos humanos. Está demostrado que estamos trabajando bajo principios de legalidad. Si la policía actúa en flagrancia, entonces terminamos siendo nosotros los represores, cuando en la práctica son ellos los que están afectando a los intereses del Estado ecuatoriano. La mayoría de la sociedad ecuatoriana quiere trabajar, no quiere estar en paro. Entonces también hay que decirles a estos violentos que ya es hora de que nos dejen convivir en paz. Una semana no podemos permitir. Sin embargo, hemos construido ya y estamos entregando a la Fiscalía los casos y la información, los elementos suficientes para que no sea en flagrancia, sino con autorización de juez
y podamos demostrar a la Administración de Justicia todos los hechos delictivos y todos los hechos vandálicos que han cometido. Están abiertas, se dijo en la mañana, 41 investigaciones previas. Es todo. Muchas gracias, autoridades, compañeros de la prensa, que tengan buenas noches.